Sylvester Stallone. En 1976, un actor desconocido, pobre y prácticamente olvidado caminaba por las calles de Nueva York con solo $106 en el bolsillo. Había sido rechazado más de 1000 veces. No tenía trabajo, no tenía contactos y durante días no tenía ni qué comer. Ese hombre era Sylvester Stallone, el mismo que años después se convertiría en uno de los actores más famosos y mejor pagados del planeta. Pero lo que casi nadie sabe es que antes del éxito hubo pobreza extrema, humillación y momentos en los que pensó en rendirse para siempre. Esta es la historia cruda, real y poco conocida del hombre que Hollywood no quería, pero que terminó conquistando el mundo. Nacimiento marcado por el dolor. Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, pero su historia no comenzó con suerte, ni con privilegios, ni con oportunidades. Comenzó con dolor. Durante su nacimiento, los médicos cometieron un error. Usaron forceps de manera incorrecta y dañaron varios nervios de su rostro. Como consecuencia, Stallone creció con parálisis parcial en la cara, labio caído, dificultad para hablar, dicción lenta. Ese rasgo, que después sería su sello, en su infancia fue motivo de burlas crueles. Niños se reían de él, lo imitaban, lo rechazaban. Y desde muy pequeño empezó a sentirse diferente, aislado, fuera de lugar. Infancia caótica. Su hogar tampoco era un refugio. Sus padres tenían una relación violenta y disfuncional, peleas constantes, gritos, inestabilidad. Finalmente se divorciaron y Sylvester pasó gran parte de su infancia moviéndose entre casas sin estabilidad emocional. En la escuela no encajaba, tenía dificultades académicas, problemas de conducta, era expulsado constantemente. Para cuando cumplió 12 años ya había sido expulsado de más de 10 escuelas. La gente lo veía como problemático, torpe y sin futuro. Nadie imaginaba que ese niño algún día dominaría Hollywood, ni siquiera él. El único refugio, el cuerpo. Si había algo que le daba seguridad, era el ejercicio. Stallone empezó a entrenar su cuerpo desde joven. Pesas, fuerza, disciplina. No para ser actor, sino para sobrevivir emocionalmente. El físico se convirtió en su armadura, su forma de defenderse del mundo, de sentirse fuerte, cuando por dentro se sentía perdido. Pero aún no había encontrado su propósito. Aún no sabía qué haría con su vida. Y lo peor, el mundo tampoco lo sabía. Antes de ser Rocky, antes de ser famoso, antes del dinero, Sylvester Stallone era solo un joven confundido, sin rumbo y sin oportunidades. Pero lo que vendría después sería aún más duro, porque la pobreza, el rechazo y la humillación apenas estaban comenzando. Juventud sin rumbo y primeros fracasos. Durante su adolescencia, Sylvester Stallone no tenía ningún plan claro para su vida. No era buen estudiante, no tenía dinero, no tenía contactos y tampoco tenía un talento evidente que el mundo reconociera. Era para la mayoría un joven sin futuro. Intentó estudiar en varias universidades, pero nunca logró encajar. Cambió de escuelas constantemente. Saltaba de un lugar a otro y sin encontrar un propósito real, hasta que un día descubrió algo que cambiaría su vida: la actuación, el sueño de ser actor. Stallone decidió que quería actuar, no porque fuera famoso, no porque fuera fácil, sino porque era el único lugar donde sentía que podía expresarse sin ser juzgado. Pero había un problema enorme: su rostro, su forma de hablar, su acento. Cada vez que hacía una audición recibía la misma respuesta:
no tienes el perfil, no funcionas para cámara, no eres lo que buscamos. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Rechazo tras rechazo. Trabajos humillantes. Para sobrevivir, Stallone aceptó cualquier trabajo. Limpió jaulas de leones en un zoológico. Trabajó como acomodador de cine. Hizo labores de limpieza. Incluso durmió en estaciones de autobús. No era vida de actor, era vida de supervivencia. Hubo días en los que no tenía dinero para comer, días en los que no sabía dónde dormiría esa noche, aunque el mundo entero parecía decirle que se rindiera. El momento más bajo. A mediados de los años 70, la situación se volvió crítica. Stallone estaba completamente en quiebra. Tenía esposa, pero no tenía dinero para alimentar a su familia. Las deudas crecían, el trabajo no llegaba, las oportunidades no aparecían. En un momento desesperado, tuvo que vender su propio perro, su mejor amigo, por solo $40, porque necesitaba comer. Ese día tocó fondo. Estaba roto, sin dinero, sin trabajo, sin oportunidades. Cualquier persona normal habría renunciado. Pero lo que sucedería después cambiaría su destino y el del cine para siempre. Porque una noche, viendo una pelea de bots, una idea apareció, y esa idea lo cambiaría todo. La noche que cambió su destino. Era 1975. Sylvester Stallone estaba completamente quebrado, sin dinero, sin oportunidades, sin futuro claro. Pero una noche, mientras veía televisión en un pequeño departamento, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba viendo una pelea de boxeo, Muhammad Ali contra Chuck Wepner. Nadie creía que Wepner resistiría, era el débil, el desconocido, el que no tenía oportunidad. Pero esa noche, Wepner resistió, cayó, se levantó y siguió luchando. Y aunque perdió, demostró algo más poderoso que la victoria: corazón, determinación, resistencia, espíritu. Stallone se quedó en silencio frente al televisor y algo dentro de él se encendió. La idea que nació en una noche. Esa misma noche Stallone comenzó a escribir, sin dormir, sin detenerse, sin dudar. En solo 3 días escribió el guión completo de una historia sobre un boxeador desconocido que recibe una oportunidad improbable. Ese personaje era él mismo, un perdedor, un rechazado, alguien a quien nadie creía. Ese personaje se llamaba Rocky Balboa, el guión que nadie quería. Con el guión terminado, Stallone comenzó a tocar puertas, productoras, estudios, agentes. Muchos se interesaron en la historia, pero había una condición: querían comprar el guión sin él como protagonista. Le ofrecieron dinero, mucho dinero para alguien que no tenía nada. Primero, $25,000, luego $100,000, después $300,000, pero una sola exigencia: que él no actuara. La decisión que cambió todo. Stallone estaba en la ruina, no tenía dinero, no tenía comida, no tenía estabilidad. Cualquiera habría aceptado, pero él dijo que no, una y otra vez. Porque no solo quería vender el guión, quería ser Rocky. Sabía que si no actuaba, nadie volvería a darle una oportunidad. Arriesgó todo: dinero, estabilidad, futuro, por una sola apuesta: creer en sí mismo. Finalmente un estudio aceptó, con una condición: presupuesto muy bajo. Nadie esperaba que la película fuera un éxito. Nadie apostaba por ella. Nadie apostaba por él. Pero lo que sucedería después sorprendería al mundo entero. Porque Rocky no solo se convertiría en una película, se convertiría en una leyenda. El rodaje de Rocky, hambre real, presupuesto mínimo. El estudio aceptó producir Rocky, pero no porque creyera en Stallone.
Aceptaron porque el presupuesto sería ridículamente bajo. $1 millón para Hollywood, eso era nada. Stallone no era una estrella, no era atractivo para taquilla, no era vendible, y por eso le pagaron apenas $23,000 por actuar y escribir. Seguía sin ser rico, seguía sin estabilidad, pero esta vez tenía una oportunidad: pobreza durante la filmación. La producción era tan ajustada que muchas escenas se grabaron sin permisos, usaban luz natural, grababan en la calle, el equipo era mínimo. La famosa escena de Rocky corriendo por las escaleras no fue planeada como icónica, fue necesidad. No había dinero para extras. Cuando Rocky corre por el mercado, las personas que aparecen no son actores, son personas reales. Y cuando ves a Rocky entrenar con hambre, esa hambre era real. Stallone todavía estaba luchando por sobrevivir. El estreno. La película se estrenó sin grandes expectativas, sin grandes estrellas, pero algo ocurrió. La audiencia conectó porque Rocky no era un superhéroe, era un perdedor que no se rendía, y el mundo necesitaba esa historia. La explosión. Rocky fue nominado a 10 premios Oscar, ganó 3, incluyendo mejor película. Stallone pasó a dormir en la calle a estar nominado al Oscar como mejor actor en menos de un año, de la pobreza a la gloria. El hombre que nadie quería contratar acababa de convertirse en una estrella mundial, pero el éxito no siempre trae paz. En los años siguientes, Stallone viviría el lado oscuro de la fama, porque subir rápido a veces significa caer más fuerte. De pobre a superestrella y el peso del éxito. Después del éxito de Rocky, la vida de Sylvester Stallone cambió para siempre. Pasó de no tener dinero para comer a ser una de las nuevas caras más reconocidas de Hollywood. Ofertas comenzaron a llegar, entrevistas, eventos, portadas de revistas. El hombre que había sido rechazado por su voz ahora era escuchado por el mundo entero, pero el éxito rápido también trae una presión enorme. La presión de superar Rocky. Después de Rocky, todos se hacían la misma pregunta: ¿fue suerte o verdadero talento? Hollywood dudaba, el público esperaba más, la industria observaba, los críticos estaban listos para atacarlo. Stallone entendía algo muy claro: si no demostraba que podía repetir el éxito, sería olvidado rápidamente. Por eso empezó a trabajar sin descanso, escribiendo, actuando, entrenando, pero el camino no sería fácil. Primeras críticas y fracasos. No todas sus películas funcionaron, algunas recibieron críticas duras, otras no generaron el impacto esperado, y los mismos críticos que antes lo elogiaban empezaron a cuestionarlo. Decían que solo había tenido suerte, que Rocky era su único éxito real, que no duraría mucho. Stallone volvió a sentir algo familiar: duda, presión, miedo a volver a caer. Pero esta vez no estaba dispuesto a regresar a la pobreza. El nacimiento de Rambo. A principios de los años 80, Stallone encontró otro personaje, John Rambo, un exsoldado marcado por la guerra, silencioso, intenso y peligroso. La película First Blood mostraba algo diferente, no solo acción, también dolor, trauma y soledad. Rambo conectó con el público y volvió a posicionar a Stallone como una de las figuras más fuertes del cine. La cima de Hollywood. Para mediados de los 80, Stallone era una máquina de éxito. Rocky, Rambo, taquilla mundial, se convirtió en uno de los actores mejor pagados del planeta. De dormir en la calle a ganar millones por película. Había llegado a la cima, pero el éxito absoluto también tiene un precio, y en los años siguientes Stallone enfrentaría pérdidas, errores y momentos que casi destruyen su carrera. Había conquistado Hollywood, había ganado fama y dinero, pero la vida estaba a punto de ponerle la prueba más dura, una prueba personal que ningún éxito podía evitar. La caída, fama, excesos y pérdidas personales. A finales de los años 80, Sylvester Stallone parecía invencible: dinero, fama, éxito mundial, pero detrás de cámaras su vida comenzaba a fracturarse.
El éxito constante trae presión y la presión trae decisiones equivocadas. Stallone comenzó a rodearse de excesos, lujo extremo, trabajo sin descanso, una necesidad constante de superar su último éxito. Hollywood lo veía como una máquina de taquilla, pero él seguía siendo el mismo hombre que temía volver a la pobreza, y ese miedo lo llevó a aceptar proyectos por dinero, no por pasión. Películas que no funcionaron. Durante los años 90, varias de sus películas no lograron el impacto esperado. El público cambiaba, el cine cambiaba, nuevas estrellas aparecían, y por primera vez en años Stallone dejó de ser el número uno. Los críticos comenzaron a decir: su era terminó, ya no es relevante, se quedó en el pasado. Después de haber tocado la cima, comenzaba a sentir el descenso, la pérdida más dura. Pero el golpe más fuerte, que no fue profesional, fue personal. En 2012, su hijo Sage Stallone murió repentinamente. La noticia devastó a Sylvester. Nada de fama, nada de dinero, nada de éxito podía preparar a un padre para algo así. Durante meses se alejó de los reflectores, se volvió más reservado, más silencioso, más introspectivo. El hombre que había interpretado a guerreros invencibles estaba enfrentando una batalla interna mucho más difícil. El momento de reflexión. En medio del dolor, Stallone comenzó a preguntarse algo. ¿Qué queda cuando desaparecen los aplausos? Había pasado de pobre a millonario, a leyenda, pero la vida le recordaba que nada es permanente, y en ese momento tuvo que decidir: rendirse o reinventarse una vez más. El mundo pensaba que su carrera había terminado, que su mejor momento ya había pasado, pero lo que nadie imaginaba es que Sylvester Stallone estaba a punto de demostrar que las leyendas nunca desaparecen, solo se preparan para regresar. El regreso que nadie esperaba. Para muchos, Sylvester Stallone ya era parte del pasado, una estrella de los 80, un ícono de otra generación, un actor que ya había dado lo mejor, pero había algo que el mundo no entendía. Stallone no sabía rendirse. Después de pérdidas personales, críticas constantes y fracasos comerciales, decidió hacer algo que pocos actores se atreven a hacer: volver al personaje que lo hizo grande, pero esta vez no como el joven invencible, sino como el hombre que envejece, que duele, que carga cicatrices. Rocky Balboa, 2006. En 2006, Stallone escribió y protagonizó Rocky Balboa. Muchos pensaron que sería un error, que nadie quería ver a un Rocky viejo, que era innecesario, pero Stallone entendía algo poderoso. La gente no ama a Rocky por ganar, la gente ama a Rocky por levantarse. Y en esta nueva película, Rocky no pelea contra un campeón, pelea contra el tiempo, contra la edad, contra las dudas, contra la idea de que ya pasó tu momento. La frase que definió su vida. En esa película, Stallone incluyó una frase que no era solo de Rocky, era suya. No importa qué tan fuerte golpees, lo importante es qué tan fuerte puedes ser golpeado y seguir adelante. Esa frase no era ficción, era autobiografía, porque él sabía lo que era ser golpeado, rechazado, humillado y olvidado, y aún así seguir avanzando. El resurgimiento. La película fue un éxito inesperado. El público volvió a conectar, no con el héroe invencible, sino con el hombre vulnerable. Stallone demostró algo importante: el talento puede envejecer, pero la determinación no. Y cuando parecía que su carrera estaba cerrándose, se abrió una nueva etapa, más madura, más profunda, más respetada. Había regresado, pero todavía quedaba una última prueba, una que demostraría que Sylvester Stallone no solo era una estrella de acción, sino una leyenda del cine. Creed, la redención definitiva. Después del éxito inesperado de Rocky Balboa, muchos pensaron que esa sería la despedida perfecta, el cierre del ciclo, pero la historia aún no estaba terminada. En 2015,
Una nueva generación estaba lista para tomar el relevo, y fue entonces cuando nació Creed, un nuevo protagonista, pero el mismo espíritu. Creed no trataba solo de Rocky, trataba del legado, del hijo de Apollo Creed, del peso del apellido, de demostrar que puedes crear tu propio camino. Y Stallone ya no era el boxeador, era el mentor, el hombre que había vivido la gloria y también el dolor. Ese papel no requería músculos, requería experiencia, requería cicatrices, requería la verdad, el respeto de Hollywood. La actuación de Stallone en Creed fue tan poderosa, tan humana, tan real, que volvió a ser nominado al Oscar, 40 años después de la primera nominación por Rocky, casi medio siglo después de haber sido rechazado por su voz. El mismo hombre al que le dijeron que no serviría para actuar, era nuevamente reconocido por la Academia, no por acción, no por explosiones, sino por profundidad. La verdadera victoria. Pero más allá de premios y nominaciones, la verdadera victoria fue otra. Stallone ya no tenía que demostrar nada. Había sobrevivido al rechazo, había sobrevivido a la pobreza, había sobrevivido a la pérdida, y ahora había demostrado que había evolucionado, que podía reinventarse, que podía volver. Lo que comenzó como la historia de un hombre pobre, ahora era la historia de una leyenda, pero aún queda algo más importante que el éxito, el legado. Y eso es lo que definirá para siempre el nombre de Sylvester Stallone. El legado, más que un actor, una mentalidad. Sylvester Stallone no solo creó personajes, creó símbolos. Rocky Balboa no es solo un boxeador, es la representación de millones de personas que luchan cada día sin que nadie los vea. John Rambo no es solo un soldado, es el reflejo de quienes cargan heridas invisibles y siguen adelante. Durante décadas sus personajes conectaron con algo universal. La lucha interna del ser humano, impacto en el mundo. Rocky inspiró a generaciones, personas que estaban en quiebra, personas que habían sido rechazadas, personas que sentían que no tenían talento. Muchos encontraron en esa historia un motivo para no rendirse, porque no se trataba de boxeo, se trataba de resistir, de levantarse cuando la vida golpea, de seguir caminando cuando todo parece perdido. Stallone no solo hizo películas, creó motivación real, la mentalidad de acero. Si algo definió su vida fue la resiliencia, rechazado por su apariencia, rechazado por su voz, sin dinero, sin contactos, sin oportunidades, y aún así nunca se detuvo. Mientras otros veían problemas, él veía posibilidad. Mientras otros se rendían, él insistía. Esa mentalidad fue su verdadera riqueza. No el dinero, no la fama, no los premios, la mentalidad. Hoy, Sylvester Stallone es considerado una leyenda, pero su mayor logro no es Hollywood. Es demostrar que alguien sin talento, sin oportunidades, sin apoyo, puede construir una vida extraordinaria si se niega a rendirse. Y lo más importante, su historia aún inspira a millones de personas en todo el mundo. La lección de una leyenda. La historia de Sylvester Stallone no es solo la historia de un actor, es la historia de un hombre que fue rechazado por todo el mundo antes de ser aceptado por el mundo entero. Un niño con parálisis facial al que le dijeron que nunca sería exitoso. Un joven expulsado de escuelas sin rumbo, sin dinero, sin futuro. Un adulto que llegó a dormir en la calle, que vendió su propio perro para poder comer y que aún así se negó a rendirse. El poder de no rendirse. Stallone no era el más talentoso, no era el más preparado, no era el favorito de nadie, pero tenía algo más fuerte que el talento: persistencia. Cuando Hollywood le cerró las puertas, él escribió su propia oportunidad. Cuando le ofrecieron dinero para desaparecer, se negó. Cuando la fama cayó, volvió a levantarse. Cuando la vida lo golpeó, siguió adelante. Y esa es la verdadera razón por la que su historia se volvió inmortal. El mensaje para quien ve este video: tal vez tú no quieras ser actor, tal vez no quieras ser famoso,
pero todos enfrentamos momentos en los que la vida parece decir, no eres suficiente. Momentos donde las puertas se cierran, donde el dinero falta, donde el mundo duda de ti. La historia de Stallone no es sobre cine, es sobre lo que pasa cuando decides no rendirte. No importa qué tan fuerte golpees, sino qué tan fuerte puedes ser golpeado y seguir avanzando. Porque al final, el éxito no pertenece al más talentoso, pertenece al que resiste más tiempo. Y Sylvester Stallone resistió más que todos.